La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos a Fe sin Barreras, un programa maravilloso, un programa nuevo completamente que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones, compartirles a cada uno de mis hermanas y mis hermanos que se encuentran ya en sintonía de este precioso programa Fe sin Barreras. ¿Por qué Fe sin Barreras? Porque afortunadamente tenemos la enseñanza de la palabra de Dios que nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la cual creó el universo. La palabra creó el universo y eso hace que nosotros tengamos la certeza de que no tiene límite, no tiene barreras. La palabra no tiene. La Biblia dice de una manera muy especial, dice que el poder de Dios es omnipotente, o sea, todo lo puede. Y las palabras de Dios es espíritu y es vida. Y a nosotros se nos ha otorgado una vida nueva por medio de la palabra. Fue por gracia, por medio de la palabra y la voluntad perfecta de Dios en cada cristiano, ¿verdad? Así que quiero saludar a cada uno de mis hermanas y mis hermanos que se encuentran en Facebook, en TikTok, en programas repetidos, ¿no? Porque hay programas que se repiten a medianoche para que, pues, compartirlo y estarlo compartiendo. Recuerde que los horarios somos un planeta ahorita que estamos comunicados, gracias a Dios, simultáneamente en todo el planeta Tierra, pero pues nosotros hoy podemos sacar ventaja de ese regalo que tenemos, porque es un regalo. Yo lo veo como una oportunidad muy grande para que el Evangelio del Reino llegue a todas las naciones. Pero el propósito del radio es que todos nosotros tengamos el honor, el privilegio de que la palabra de Dios llegue a todos, a todo el evangelio, a todos los que somos hijos de Dios. Es de vital importancia que llegue la palabra del reino, el evangelio del reino, porque vemos cuántos millones de hermanas y hermanos en el mundo completo están ahorita y ellos no están disfrutando de la nueva vida que Dios tiene. Testimonios son para mí lo que Dios hace, y lo que Dios no hace es lo que ya teníamos por naturaleza. Nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros vivíamos bajo una potestad y un dominio que gobernaba a través de la intimidación y del miedo. Y hoy en día nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios nos habla para que nosotros vivamos una vida sin miedo, sin intimidación, sin condenación. Sí, es una realidad, pero muchas veces nosotros necesitamos, pues no muchas veces, todo el tiempo tenemos que ver la voluntad de Dios, que es que tú y yo tengamos la obediencia
a lo que Él nos establece para que nosotros vivamos y disfrutemos de todo lo que Él nos ha dado, ¿no? ¿Por qué? Porque Él nos ha dado manjares. Y uno de los manjares más grandes, que el manjar de manjares, es la palabra de Dios. Y eso es lo que provocó en nosotros la salvación. Pero la verdadera salvación se tiene que vivir. Y ese es el tema de hoy. ¿Estamos viviendo realmente la salvación que Dios nos dio o tenemos condenación? ¿Por qué? Porque lo estoy viendo con muchas hermanas y hermanos que desean el cambio, pero no saben cómo hacerlo. Y esto, cada día el Señor me ha puesto más y más y más cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una información, pero no sabes cómo hacerlo. Y eso es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque pues tener la provisión y no saberlo, ¿no? Por ejemplo, un día yo encontré a un joven que traía en sus manos cheques de viajero y la ignorancia de él, pues él no sabía qué era. Él no sabía. Y eran al portador, o sea, el que los trajese podía hacerlos valer. Era como un billete en efectivo, ¿no? Y así es la palabra de Dios. Cuando las personas conocen la Biblia, saben la Biblia y no conocen la palabra de Dios, y con lo que ellos conocen son rigurosamente celosos y cuidan mucho lo que ellos viven y lo que ellos tienen y lo que se les ha enseñado, ¿verdad? Pero en verdad, yo creo que Dios nos ha dado el sentido común, nos ha dado la mente carnal, la mente natural, para escudriñar, para pensar solamente, ¿no? Pensar bien en todos los aspectos y activar lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Prácticamente yo lo veo de esta manera que todo el mundo lo puede entender. Todo el que me está escuchando lo puede entender. Todos tenemos un sentido del olfato que nos dice cuando una comida no es buena. Ya pasó de su estado de bienestar a un estado de putrefacción. Y eso sucede con lo mismo, con la palabra de Dios. Si usted no sabe detectar exactamente lo que la palabra de Dios nos dice, automáticamente usted va a tener un problema muy grave. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene en su naturaleza, tiene el touch, el sabor de lo que es lo rico y lo sabroso que es la palabra. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese olfato espiritual para oler la comida espiritual, ¿sí?, automáticamente nos podemos comer todo. Una vez vi un caso de una persona que no tenía tacto, o sea, no podía saborear, no distinguía los sabores. Y esa persona se puede comer lo que sea y cree que todo está bueno. Hasta que no le haga daño, entonces se va a dar cuenta que lo que se comió no servía. Y eso sucede con personas que no se dan a la tarea y decir, bueno, yo necesito saber qué estoy comiendo conforme a la palabra de Dios, qué estoy viviendo conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a enseñar a nosotros exactamente cómo vivir en el hombre interior, lo que es el hombre espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a vivir con una eficacia divina. Escúchelo bien. La palabra de Dios dice que es útil y es eficaz. Y he estado hablando sobre esa sola palabra, la eficacia. La eficacia de la palabra de Dios es para que nos mantenga a nosotros en un estado de cabeza y no por cola.
Y muchas veces, a sabiendas de la palabra de Dios, nosotros, por no ejecutar la palabra y no ser hacedores, la Biblia nos habla creo es Santiago. Vamos a ir a Santiago, donde no sean, dice la palabra de Dios, Santiago, en el libro de Santiago, creo que es San Juan, sí, creo que sí, Santiago, dice la Escritura, la sabiduría que viene de lo alto, y nos dice la sabiduría que es de lo alto, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre pues la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos, contención en vuestros corazones, fíjense en dónde, en el hombre interior. Pero lo que yo quiero complementar con esto es que no seamos en el estilo de vida que vivimos como las olas del mar, que un día muy bien, otro día muy ofendidos, muy malos, muy tristes. Todo me molesta, ¿no? Y nosotros necesitamos tomar las riendas de nuestras propias vidas espirituales y ser responsables cada uno de nosotros. ¿Quién es sabio y entendido? La palabra habla de quién es sabio. Y yo me preguntaba, ¿por qué la Biblia nos habla a nosotros de que quién es sabio? Pues pues todo aquel que cree en la palabra de Dios y la vive es sabio. ¿Por qué? Porque lo guía la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto es totalmente diferente. Es primeramente pura. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esas son las características de la persona sabia. Entonces muchas veces nosotros queremos que nos traten con sabiduría, la sabiduría de Dios. Y creo que es algo que Dios me ha estado enseñando, que no importa el comportamiento de las personas. Yo recomiendo lo que Dios nos recomienda a todos. Así como Dios nos ama a todos, así todos debemos de amar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ese amor es tan poderoso que nosotros no tenemos por qué ser policías del cielo aquí en la tierra. Cada quien va a ser responsable, va a llegar el momento y el día que cada quien va a saber lo que sembró, lo que hizo en este mundo. Y creo que todos nosotros vamos a ser responsables individualmente de cómo nos conducimos al saber que teníamos una palabra que es eficaz, porque hay eficacia en la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, la Escritura nos enseña en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso es algo que nosotros a veces pasamos por alto. Todo lo podemos, pero creemos que todo lo podemos hacer lo que nosotros queramos. No, el consejo es que todo lo puedes para hacer las cosas que Dios dice que puedes hacer. ¿Para qué? Para que no vivas con condenación, para que no te andes defendiendo todo el tiempo, para que tú disfrutes de la vida, porque cuando nos estamos defendiendo de cualquier cosa, ese es un acto, ese es un acto de falta de sabiduría. Voy a volver a leer la sabiduría que es de lo alto. Dice la Escritura, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. O sea, prácticamente en palabras castellanas, para que alguien lo entienda, no seamos hipócritas. No vivas con dos caras, porque hoy en día necesitamos discernir quién lo está haciendo, y en quien lo está haciendo, pues let it be, ¿no? O sea, déjalo ser. ¿Por qué? Porque es su decisión.
Todas las personas son muy sabias. Fíjate, hay personas que no les gusta escuchar la palabra que es viva y es eficaz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos confronta. Nos está diciendo cómo Dios quiere que no suframos, que no pasemos por circunstancias que no debemos de pasar. Dice la Escritura, porque esta sabiduría la sabiduría que es de lo alto y la sabiduría que es de este mundo. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestros corazones, no se jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que descendió de lo alto. Y ahí está la revelación que todo aquel que nació de lo alto, Dios quiere que camine con la sabiduría que descendió de lo alto. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría terrenal, diabólica, dice la Escritura. Y tú y yo tenemos ese acceso a vivir. Tal vez no lo has hecho. Este día disponte y di, ok, ¿cómo le hago, Eduardo? Acepta que tú puedes pararte frente a frente ante el Dios sin condenación alguna. ¿Por qué? Porque esa es la justicia de Dios. ¿Por qué crees que Dios nos hizo la misma justicia en Cristo Jesús? Para que nosotros pudiésemos estar en su presencia y decirle, Señor, no he podido hacerlo porque no he querido hacerlo, pero hoy quiero hacerlo. Inmediatamente el Espíritu Santo sabe cuando una persona quiere, porque cuando uno quiere, pone su parte, y la otra parte que nosotros no podíamos, viene el Espíritu Santo y actúa en nosotros. Te voy a poner un ejemplo para que lo veas más claro. Hay personas que quieren dejar de fumar, cristianas, y van que oren por ellos para que ellos dejen de fumar. Yo creo que la sabiduría que es de lo alto, lo primero que le recomendaría a esa persona es no compres cigarros. No compres. Si tú no tienes cigarros que fumar, ¿qué vas a fumar? No necesita nadie que ore por ti. No, pero que la adicción, bueno, ahí entra la acción del Espíritu Santo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahí entra la acción del Espíritu Santo. Aleluya. Así que cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, porque yo no quiero fumar, y le digo a Dios, Dios, en tu nombre, libero la autoridad que tú me has dado contra todo tipo de adicción en mi vida. Ahí entra el poder del Espíritu Santo en cada célula de tu cuerpo y el vicio sale volando. ¿Por qué? Porque cuando ya una persona ha tenido ese nivel de adicciones, hay espíritus de adicción que operan en nuestras vidas y arraigan en nuestras vidas la contaminación espiritual. Y ahí es donde entra lo que es el terreno espiritual en nuestras vidas. Y es ahí donde la especialidad de la persona del Espíritu Santo nos ayuda cuando nosotros hablamos la palabra. Pastor, ¿y usted por qué lo dice tan seguro? Porque yo lo viví. A mí no me lo platicaron. Si yo lo viví, te estoy dando un testimonio viviente de que sí se puede. Pero esto solamente es posible por fe. Por fe tenemos que andar. ¿Sí? Y de paso les digo a las personas que conocen, que fuman marihuana, que fuman droga, que fuman otro tipo de productos que son polvo color blanco,
lo fuman. Y ellos se prenden en esa adicción porque no crean que es solamente el efecto natural de la rama verde o del polvo blanco. No. Hay una fuerza. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las personas que comercializan esos productos los conjuran? Hacen trabajos espirituales. Y como ellos viven en pecado y andan en pecado, el pecado hace efecto en sus vidas. Ahora, tú me podrás decir, pastor, ¿y por qué hacen esos trabajos de esas personas de brujería y de maldiciendo para que esas personas crezca su adicción? Porque para ellos, esas personas no son personas. Para ellos es dinero. Y esa es una realidad, que esto no es un juego, ni el fumar tampoco. Hay un producto que se vende en botellas con gas, color rojo, y también tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay químicos que generan adicción, que también vienen con el touch espiritual, ¿no? Entonces nosotros, volviendo a la temática de ahorita, que tenemos que saber usar la sabiduría que es de lo alto, porque la sabiduría de lo alto todo lo podemos. Mira, fíjate qué bendición. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestros corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad. No mientas contra la verdad. Y yo veo que personas, por cualquier cosa que escuchan en la iglesia, se molestan. Y si se oyó la verdad, porque yo he salido de la iglesia y se me ha abordado en mi oficina y me dicen, oiga, pastor, ¿por qué dijo esto? Y lo primero que me doy cuenta es que esa persona está ofendida por la misma palabra, y lo llevo aquí. Le digo, bueno, ¿cuál es la sabiduría tuya? ¿La de lo alto o la sabiduría de la tierra, diabólica? Y hay personas que sinceramente me han dicho, ni sabía que existía eso. Bueno, vamos a leerlo, y los traigo aquí a Santiago capítulo 3 y comenzamos a leer la Biblia. Y cuando comienzan a leer, solitos se dan cuenta. Porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Una vez que hablé con una persona sobre un tema y relacionado a esto, posteriormente tuvo otro desacuerdo con la palabra y se pasó de la raya molesto y entró a mi oficina, fue y me tocó la puerta. Nada más yo oigo el toque de la puerta y sabes si te están tocando con una actitud de hablar contigo, o una actitud de... Y hasta eso, que este joven no maduraba, no era una persona madura, pero yo aprendo mucho con los que no han madurado, porque me enseñan su corazón y veo dónde está la solución para ellos. Y empezó a hablar, y en cuanto empezó a hablar, se cayó y me dijo, ya me acordé, pastor, me dijo, ya me lo explicó el otro día usted. Y yo no, o sea, él solo habló, él solo se contestó, y me recuerdo que se metió su mano a su bolsa y sacó un billete, me dijo, toma esta ofrenda. Y se dio media vuelta y se fue. Y me gocé porque yo no hice nada, nomás le abrí la puerta y me senté. Y él habló, él se contestó y se fue. Y eso me dijo a mí que tiene una actitud buena. La Biblia no nos castiga porque nos enojamos, porque dice que no se ponga el sol sin antes pedirle perdón a Dios, ¿no? Sino la Biblia sí nos advierte que si permanecemos enojados, escúchalo bien, comienzas a tener puertas abiertas en tu vida.
porque el enojo no es para los que nacimos de lo alto, los que nacimos de Dios. No opera en la sabiduría. Necesitamos todos los días un corazón libre totalmente. Yo hace un tiempo envié un video a una persona, que ese video prácticamente era un video que mostraba, ¿no?, cómo personas no se han percatado que va a llegar el momento en que nos vamos a ir de este mundo. Hora y fecha de cada quien nadie la sabe. Y ahí aparecen en ese video personas que comienzan a caer muertos, unos haciendo ejercicio, otros, un político dando su speech ahí en la política, y ahí mismo cae muerto. Y otra persona cae muerta no me acuerdo, pero eran 3 o 4 videos. Era un video, pero la gente caía muerta. Y yo tuve en mi espíritu algo y reaccioné inmediatamente y mandé ese video a una persona. Y cuando estuve meditando y orando la palabra de Dios, el Señor me mostró y me dijo: háblale a esa persona y pídele perdón, que no le debiste haber mandado el video. Porque Dios conoce los corazones de cada persona y conoce de pie a cabeza todo el plan de esa persona. Si está siguiendo el plan de Dios o está siguiendo el plan de él en la carne o el plan del diablo, vete a saber. Pero el que sí conoce y sabe, pero en su perfección, es Dios. Pero yo le hice caso al Señor. Inmediatamente tomé el teléfono, le marqué a esta persona y le dije: ¿sabes qué? No te debí haber mandado el video. Y te pido disculpas. ¿Por qué? Porque Dios conoce. Muchas veces nosotros queremos ayudar de una manera incorrecta a las personas. Aunque sean verdades. Yo veo gente que de repente suena el teléfono y me dicen: oye, murió sutano. Oye, si ayer estuve con él, estuve platicando con él, pues hoy no amaneció. Es así. Y nadie puede hacer nada. Entonces, lo mejor que podemos hacer, y que sé que lo debemos hacer, es amar a todos. Amarlos, ámalos. Si ellos ya saben para dónde queda la izquierda y para dónde queda la derecha, ellos saben. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los que sabemos, todos sabemos leer. La educación nos ha enseñado, la escuela nos enseñó a leer para comprender. Dice la Escritura aquí: porque esta sabiduría no es la de que descendió de lo alto. No descendió de lo alto. Y ahora pongan atención. Esta sabiduría que descendió de lo alto es para el hombre espiritual. Aquel que nació de nuevo. La sabiduría es para el hombre espiritual, la que descendió de lo alto. Cualquiera que quiera retener la sabiduría celestial con la capacidad intelectual no va a funcionar. Aquí comprendo lo que dice la Biblia, pero necesito que descienda de mi alma a mi corazón, a mi espíritu, la revelación de aceptar la sabiduría que viene de lo alto. Si usted acepta este día la sabiduría en su espíritu por fe, es por fe. Usted no tiene que ponerse con piel de gallina, ni tener que ir a hacer una vigilia o hacer cosas extrañas. No, solamente crea con el corazón. Por gracia somos salvos. Dios nos dio la habilidad más poderosa que existe, que es el amor. Y por amor nosotros dejamos que la palabra que está aquí, que estamos leyendo aquí, descienda a nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos una actitud humilde para con Dios y decimos: Señor, yo no quiero hacer lo que yo quiero que se haga lo que tú quieres, el Espíritu Santo inmediatamente guarda la sabiduría de Dios en tu espíritu. Ahora te vas a conducir con la sabiduría que es de lo alto. ¿Sí? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura.
O sea, ya no vas a andar buscándole. Yo fui una de las personas que cometió un error enorme. Yo no quiero que la gente sufra. Yo no quiero que la gente sufra. Como Jesús, como los apóstoles de Jesús. Él vino a darnos vida. No todos la han recibido. Y vida en abundancia. Y vino y nos dio su espíritu a los que lo recibimos. Derramó su amor en nuestros corazones. Y nos dio su palabra para que nosotros ahora tengamos una fe fundada en la fe de Jesús. Porque esa fe que nosotros desarrollamos, que creemos con el corazón, que es la palabra de Dios que guardamos en el corazón, es la sabiduría de lo alto, que es pura. La palabra es pura. Mira, es pura, después es pacífica. Yo tuve muchos conflictos por desobedecer la palabra. Iba con personas y le decía, Dios me ha mostrado. Y bendito Dios por mi esposa, porque ella me ha ayudado a comprender muchas cosas que yo, la realidad, las estoy comprendiendo. De que yo me dijo, tú no eres Dios. no la quieras hacer de Dios. Eso me hizo recordar a Liam, a un niño, Liam Rubalcaba, un gran amigo mío de 5 años, creo. Un día yo salí de mi oficina, de este estudio donde estoy ahorita actualmente, y él estaba en la parte de afuera, pero no sabía que yo estaba aquí adentro porque es cerrado completamente. Y de repente abrí las puertas y abrí las cortinas para salir de este estudio. Y se me queda viendo el niño, ¿no? En ese tiempo no hablaba nada de español. Y me dice, what happened? Como diciendo, ¿qué pasó? ¿De dónde saliste? Así fue cuando mi esposa me dijo a mí, tú no la puedes hacer de Dios, me dijo. Y dije yo, what happened? Y eso me ayudó porque me pude dar cuenta del valor y la importancia que tiene a respetar. No puedes obligar a nadie a que sea feliz. No puedes obligar a nadie. La Biblia nos habla que aquel que se perdió lo convenzamos, ¿no? De que regrese al camino de Dios, pero no para que lo cargues en tu fe. No. Ámalo. Nomás ámalo. Y yo voy a decirte algo de todo corazón. Le doy gracias a Dios porque nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para cambiar. Dice que es primeramente pacífica, amable. La sabiduría es amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Aunque yo corría con las personas para privarlas de que sufrieran, lo que yo provocaba en ellos era que en cierta manera se molestaran. Pensaban que yo les estaba diciendo porque los estaba chantajeando, que yo los quería que regresaran a la iglesia, o porque yo tenía otros intereses en ellos. Y llegué al día donde le dije a una persona, es más, busca en tus rodillas, busca una iglesia, busca un pastor que te lleve el Señor, pero no te desconectes de Dios. No, me dijo, todo está bien. Le digo, mira, es en verdad, te lo digo. No pasaron 2 semanas cuando ese hombre fue a la prisión, por años. ¿Sí? Y te puedo platicar testimonios donde yo he ido a advertirle a personas y
Y ahora, cuando el Señor me muestra algo, lo califico en el sentido si tengo que ir o no tengo que ir. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo tengo que ir. El Señor me muestra algo para que yo me dé cuenta de que no quiso entender. ¿Y qué voy a hacer? Porque si voy y le digo, hey, esto está mal, no estás haciendo lo que Dios dice en su palabra, y la persona pues se cree abogado del tercer cielo, olvídate, es un chispeadero, o sea, se enoja. ¿Y qué hago? De ver de que esa persona, como decía la palabra, por tal de que alguno se salve, déjalo. Va a llegar el día donde la misma vida lo va a confrontar y le va a bajar rayitas, ¿no? Lo he visto una y otra vez. ¿Por qué? Porque hay dones que Dios da. Imagínate que usted tiene un don de discernimiento y puede discernir, no porque no es un espíritu de sospecha, es un espíritu de discernimiento. Tú puedes ver una situación, discernir algo o entender algo. Y automáticamente lo que sucede cuando tú puedes discernir algo, te das cuenta de una realidad que aún no se manifiesta en ellos. Verás lo que va a suceder si tú tuvieras ese don de discernimiento. Entonces yo le digo a mi esposa, amor, no sabía clasificar el discernimiento, cuando yo debo de operar y cuando no debo de operar. Por eso es bien importante, hermano. Yo en lo muy personal, si yo conozco un hombre que tiene integridad en su vida y me habla y me exhorta por algo, para mí es un regalo. Pero que sea un hombre que tenga testimonio de que vive en el Espíritu. Porque ahorita hay muchos dando palabra profética y testimonios y cosas así, pero no son íntegros. ¿Y cómo sabe una persona cuando una persona es íntegra? A veces no necesitas más que irte a sentar con un tecito a la sala de la casa de esa persona y te vas a dar cuenta. Y te vas a dar cuenta cómo vive. Se los digo ¿por qué? Porque yo he conocido hombres sabios, ministros sabios, que viajaron para venir y sentarse dentro de mi sala. Afortunadamente, ellos se fueron tan felices como nosotros nos quedamos de felices. Pero sé que una de las cosas que hicieron esas, y gloria a Dios que lo hicieron, porque pasamos tiempo juntos. Porque son personas honorables, personas llenos de amor, llenos con unción, ¿sí? Pero ministros genuinos. Y encontrarte un ministro genuino a la vuelta de la esquina, no, mi hermano. No, eso es algo que necesitas tú tener una convicción en tu espíritu y que sabes oír la voz de Dios para saber con quién te sientas. Y aprender. Y poner por obra lo que aprendes. Dice la Escritura, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz. Para aquellos que hacen la paz. Así que te invito a que leas en Santiago capítulo 3, versículo 3 en adelante. Pero estaba hablando, prácticamente todo esto se vino porque estaba hablando del hombre que es como las olas del mar. Cuando tú te asocias con una persona que a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, te recomiendo algo, ora por él y aléjate y asóciate con personas que son permanentes. ¿Por qué? Porque tenemos que amarlos, sí, pero hay una influencia de personas
porque son las personas que saben que están haciendo mal deliberadamente, tienen una habilidad de persuasión impresionante. Se los estoy diciendo porque es la misma actitud que hay en sus espíritus. No hay honestidad para con Dios. Imagínate que tú descubres una persona que no es honesta con Dios. ¿Va a ser honesta contigo? Claro que por supuesto que no. Me recuerdo una vez un par de ministros que se sentaron a tomar un café. Se juntaron para tomar un café. Y uno de ellos tenía empresas muy fuertes financieramente hablando. Y en eso llega un hombre pues trajeado con su corbata y su portafolio. Y siéntate, le dice uno de los ministros, le dice a su contador, era su contador. Y el ministro que estaba con él se le queda viendo al contador. Y enfrente del contador le dijo al ministro, al dueño de las empresas: despídelo. Así, despídelo. Dices tú, ¿qué? Volteó el dueño de las empresas y vio al contador y le dijo: hazme tu carta de renuncia. Ya no trabajas conmigo. Y yo me pongo a pensar, este hombre no le dijo: ¿cómo sabes? ¿Por qué ni lo conoces? Hermanos, bienvenidos a escuchar la dimensión del reino de Dios. Los hombres de palabra y de espíritu que han madurado se mueven en una dimensión maravillosa. Por eso van de gloria en gloria. Por eso van de victoria en victoria. Porque pueden liberar los dones que ellos tienen. Pueden liberar ese poder que Dios nos dio. Y lo repito una vez más, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo. Nuestro reino no pertenece a la dimensión terrenal, pero necesitamos operar con la sabiduría que es de lo alto y cuidar con todo nuestro corazón el crecimiento que vamos desarrollando con temor y temblor. Pero nadie nos va a obligar a nadie de que hagas lo que Dios quiere. Pero el que tenga oídos para oír, oiga. Y disfrute una vida totalmente. Asóciate con personas sabias. Asóciate con personas que se mueven con el fruto del Espíritu. A mí me ha tocado, te puedo hablar de muchos testimonios de hombres tan humildes, pero millonarios. ¿Por qué? Porque no se mueven en la frecuencia terrenal diabólica. Se mueven en la sabiduría que viene de lo alto. A mí me ha tocado darle palabra a personas que Dios ha puesto en mi corazón. Y me quedo anonadado porque Dios es perfecto. Y es por eso que hoy estoy ya más dispuesto a cuidar lo que ya Dios ha depositado en mi vida. Quiero invitarte a que escuches esta información. Ahorita vamos a regresar, no vamos a tardar mucho tiempo, ahorita vamos a regresar. Por lo pronto te invito a que compartas con alguien, 1, 2 o 3 personas, Fe Sin Barreras. Si eres parte de la familia Radio Vital, comparte con nosotros desde donde nos escuchas. Nuestro WhatsApp es +1 480 843 6502. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree,
La fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin barreras. Fe sin barreras. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical. Eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Continuamos con el programa Fe sin Barreras. Quiero agradecer infinitamente a Dios, a mis hermanos de allá de México, de Estados Unidos, Colombia, Canadá. Creo que están más hermanos en otros países escuchando. Y quiero decirles a mis hermanos que están en Facebook y a mis hermanos que están en TikTok y en diferentes plataformas a través de lo que es la aplicación y la página web, que creo que todos podemos llegar a compartir las buenas nuevas a todas las naciones. Creo que es un tiempo donde nosotros tenemos que poner nuestra participación. La Biblia nos enseña, ámense los unos a los otros. Ahí en Romanos 12:9 estábamos oyendo cantada la Biblia, porque por los que no saben, lo que escuchaste ahorita está en la Biblia, Romanos 12:9.
del 9, Romanos, sí, capítulo 12, versículo 9. Y he estado poniendo esta parte de la palabra de Dios cantada porque el verdadero amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Y hoy en día vemos el significado del amor que nos han querido implantar dentro de la iglesia evangélica. Y el verdadero amor descendió de lo alto. Está patentizado por Dios. Por más que haga lo que haga el sistema del mundo satánico para disfrazar el amor de Dios, lleva un toque de egoísmo. El amor que muchos cristianos están practicando lleva mucho egoísmo. Y aparentemente creen que están en amor o se vive en amor. Y realmente no es el amor de Dios. Fíjate lo que dice aquí, el amor sea sin fingimiento. Si usted analiza qué quiere decir, no finjas. Veamos las sonrisas. Yo por eso hablaba de los dones ahorita. Cuando tú tienes un don de discernimiento, te puedes dar cuenta quién te está dando una sonrisa hipócrita o quién te dio un abrazo frívolo o quién te... No, en verdad, el amor sea sin fin. El verdadero amor no puede ser fingido. O es o no es. Así de sencillo. Así como el blanco es blanco y lo negro es negro, así es el amor. O es o no es amor. Sea sin fingimiento. Dice aborrecer lo malo. Hoy en día tenemos la necesidad de decirle a todos los cristianos, a lo que tú le llamas malo es una cosa, y lo que Dios le llama malo, esa es otra cosa. Entonces, tienes que aborrecer a lo que Dios le llama malo, no a lo que el estándar de cristiano. El estándar de cristiano es una situación tremendamente carnal, que aprueban muchas cosas. ¿Por qué? Porque viven en ese sistema, fuera del verdadero amor. Dice, sigue lo bueno. ¿Qué es realmente lo bueno? Lo que Dios estableció que es bueno. Eso va a funcionar y eso te va a hacer cambiar radicalmente tu vida. Y aquí llegué al 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Aquí está la marca del amor de nosotros como hijos de Dios. Tenemos que tener ese amor fraternal, fraterno. Hermana, ¿podría ayudarme con la palabra fraternal? Nada más para compartirte, porque muchas personas oyen palabras y se imaginan, pero no saben qué quiere decir. En cuanto a honra, perfeccionaos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fraternal se refiere a todo aquello que es propio o relativo a los hermanos. En un sentido figurado describe el afecto a la solicitud o el cariño profundo y disintiendo, desinteresado entre personas que se tratan como si fuesen hermanos, sin importar si comparten o no lazo de sangre. Eso es lo que encontramos aquí como fraterno. Todo aquello que es propio o relativo a los hermanos. En un sentido figurado describe el afecto
la solidaridad o el cariño profundo y desinteresado entre vosotros, que se trata como si fuesen hermanos, sin importar si comparten o no un lazo de sangre. Ándale, hermano. Thank you. Muchas gracias, hermano. Eso estuvo muy bueno para cosas que suceden internamente aquí en el equipo de trabajo de Radio Vital. El tiempo se nos fue, hermanos. Les invito a que amen. Y vean qué es el amor. Y les encargo esas dos partes que hoy usé para leer en la sabiduría que es lo alto, en Santiago 3 y también en el capítulo 12 de Romanos, del capítulo 12, del versículo 9 al 11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente, ¿qué es ferviente en el espíritu? ¿Sabes qué es ferviente en el espíritu? Que te apasione lo que Dios te ha revelado. Ferviente en espíritu, no por sentimiento, porque por fe andas y no por vista. Por fe liberas lo que hay en el espíritu. Tu amigo y servidor, a nombre de todo el equipo de Radio Vital y también a nombre de la Iglesia Ejército de Amor, les decimos que los amamos y que estamos orando por ustedes. Y afortunadamente puedo darles las gracias a mis hermanos que ellos nos aportan, nos ayudan a que esta radio siga en sintonía, y creo fielmente que vale la pena sembrar en buena tierra. Su amigo y servidor Eduardo Urrea no se despide, sino les dice hasta pronto. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.